Mi nuera olvidó el celular encendido después de una llamada conmigo. Lo que escuché que dijo me dejó completamente en shock. Ese mismo día puse en marcha un plan, y al día siguiente ella recibió una visita que la hizo desmayarse. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que mi vida cambiaría por completo debido a un teléfono olvidado sobre la mesa de la cocina. Era un martes por la tarde y acababa de terminar de hablar con Julieta sobre los planes para la cena del domingo. Mi nuera había llamado, como siempre lo hacía, con esa voz dulce y preocupada que tanto me tranquilizaba. «Isabel, ¿cómo te sientes hoy? ¿Has tomado tus medicamentos?», me había preguntado con ese tono maternal que había adoptado en los últimos meses. Yo tenía 62 años. No era una anciana decrépita, pero apreciaba su preocupación. Después de todo, desde que mi esposo murió hace 3 años, Julieta y Michael habían sido mi único apoyo real. La conversación había sido breve y rutinaria. Hablamos sobre el clima, sobre cómo Michael estaba manejando el estrés en su nuevo trabajo y sobre mi cita médica de rutina programada para el viernes. Julieta siempre insistía en acompañarme a estas citas, algo que yo encontraba tanto dulce como ligeramente sofocante. Cuando colgué, noté que Julieta había dejado su teléfono sobre mi mesa. No era extraño. Siempre llegaba corriendo desde su auto para estas breves visitas y a menudo olvidaba cosas. Decidí llevárselo de inmediato, pero cuando me dirigía hacia la puerta, el teléfono comenzó a sonar. Mi primer instinto fue no contestar, pero cuando vi el nombre Dr. Martínez en la pantalla, pensé que podría ser algo urgente relacionado con la familia. Julieta había mencionado que Michael había estado teniendo algunos problemas de salud menores. «¿Hola?», contesté dudosa. «Julieta, soy yo», dijo una voz masculina que no reconocí como la del doctor de Michael. «¿Cómo van las cosas con la vieja?». Me quedé helada. La voz era íntima, familiar, definitivamente no profesional. «Ah, perdón, creo que marcó por error», comencé a decir, pero la voz continuó antes de que pudiera colgar. «Espera, ¿no eres Julieta? Su teléfono dice que está activo». Algo en mi interior me dijo que me quedara callada y escuchara. Una sensación extraña se apoderó de mí, como cuando sabes que algo terrible está a punto de revelarse, pero no puedes evitar querer saber qué es. «No importa», continuó la voz. «Probablemente está en el baño o algo así. El punto es que necesitamos acelerar esto. Los papeles del especialista en demencia están listos y tengo el contacto en el asilo Golden Years. Dicen que pueden tener una cama disponible para el próximo mes si tenemos toda la documentación médica necesaria». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharse a través del teléfono. ¿Asilo? ¿Demencia? ¿De qué estaban hablando? «El problema», continuó la voz, «es que la vieja todavía está demasiado lúcida. Necesitas aumentar la dosis de esas pastillas que te di. No lo suficiente para lastimarla permanentemente, solo para que parezca más confundida y olvidadiza cuando vea al doctor el viernes». Mis manos comenzaron a temblar. Las pastillas. Julieta había estado insistiendo en que tomara nuevos suplementos durante las últimas semanas, diciendo que eran vitaminas especiales que ayudarían con mi memoria y energía. Incluso las había puesto en un pastillero especial para asegurarse de que las tomara todos los días. Una vez que esté internada, la voz continuó con una frialdad que me heló la sangre. «Podemos vender la casa sin problemas. Ya tengo un comprador interesado que puede pagar en efectivo. $700,000, Julieta. Suficiente para que tú y yo podamos comenzar esa nueva vida que hemos estado planeando. $700,000. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a Michael, donde había cuidado a mi esposo durante su enfermedad terminal. Estaban planeando robarme mi hogar, mi libertad, mi vida entera. Y no te preocupes por Michael», añadió la voz con una risa que me sonó diabólica. «Una vez que su madre esté segura en el asilo, él estará tan agradecido contigo por cuidar de todo. Nunca sospechará que fue todo planeado. Es demasiado ocupado con su trabajo para prestar atención a los detalles de todas formas». La línea se cortó repentinamente.
Me quedé allí parada en mi cocina, sosteniendo el teléfono de mi nuera con manos que no podían dejar de temblar. Todo lo que creía saber sobre mi vida se había desmoronado en menos de 5 minutos. Julieta, la mujer que había consolado a Michael cuando perdimos a su padre, la mujer que me había ayudado a organizar el funeral y que había estado a mi lado durante los momentos más difíciles. La mujer en quien había confiado completamente estaba planeando destruirme. Me senté pesadamente en mi silla favorita junto a la ventana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. Los nuevos suplementos que insistía en que tomara, su preocupación constante por mi memoria, las citas médicas que había programado sin consultarme primero, su insistencia en acompañarme a todas partes. Durante semanas, Julieta había estado documentando cada pequeño lapsus normal de memoria que cualquier persona de mi edad podría tener. Cuando olvidaba dónde había puesto mis llaves, ella lo anotaba. Cuando me confundía sobre qué día era cuando acababa de despertar, ella lo mencionaba con preocupación delante de Michael. Ahora entendía por qué me había estado sintiendo más confundida últimamente. No era mi edad. Eran las pastillas que ella me había estado dando. Me estaba drogando deliberadamente para crear evidencia de demencia. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos aterrorizados. Julieta había regresado por su teléfono. «Isabel, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo con esa voz preocupada que ahora sabía que era completamente falsa. Logré forzar una sonrisa, aunque sentía como si mi cara fuera de plástico. «Estoy bien, querida, solo un poco cansada. ¿Has tomado tus vitaminas hoy?», preguntó, dirigiéndose inmediatamente hacia el pastillero en el mostrador de la cocina. «No todavía», mentí, observando cómo verificaba las pastillas con la eficiencia de una enfermera. «Ay, Isabel, necesitas ser más consistente con estas. El doctor dijo que son muy importantes para tu salud cerebral». Su preocupación sonaba tan genuina que por un momento dudé de lo que había escuchado. Pero luego vi su teléfono en mis manos y la realidad volvió a golpearme como una bofetada. «Tienes razón», dije calmadamente, tomando las pastillas de su mano. «Las tomaré ahora mismo». La observé mientras fingía tragarlas, escondiendo realmente las pastillas debajo de mi lengua hasta que pude deshacerme de ellas más tarde. Su sonrisa de satisfacción me confirmó todo lo que necesitaba saber. Julieta se quedó unos minutos más, charlando sobre cosas triviales, mientras yo asentía y sonreía como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ahora sabía exactamente qué tipo de serpiente había estado alimentando en mi hogar. Cuando finalmente se fue, me dirigí al baño y escupí las pastillas en el inodoro. Luego me senté en mi cama, mirando las pastillas restantes en mi pastillero, y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser víctima, no iba a permitir que me robaran mi casa, mi libertad o mi relación con mi hijo. Julieta había cometido un error al subestimarme. A los 62 años, acababa de descubrir que tenía una guerra que ganar. Los siguientes días fueron una revelación terrible. Una vez que sabía qué buscar, las señales estaban por todas partes, como cicatrices que siempre habían estado ahí, pero que había elegido no ver. El miércoles por la mañana, mientras Julieta creía que yo estaba tomando mi ducha matutina, revisé discretamente su bolso que había dejado en la sala. Mi corazón se detuvo cuando encontré una pequeña libreta con mi nombre en la portada. Dentro había listas detalladas de mis supuestos episodios durante las últimas 6 semanas. Martes, 15 de agosto. Isabel no pudo recordar qué había desayunado. Parecía confundida cuando le pregunté sobre sus planes para el día. Viernes, 18 de agosto. Isabel se quedó parada en la cocina durante varios minutos, aparentemente sin saber qué estaba haciendo allí. Lunes, 21 de agosto. Isabel llamó a Michael por el nombre de su padre fallecido durante la cena. Página tras página de observaciones cuidadosamente documentadas, todas pintando el retrato de una mujer que estaba perdiendo su capacidad mental. El problema era que yo recordaba cada uno de esos momentos,
y todos tenían explicaciones perfectamente normales. El martes 15 de agosto, había estado preocupada porque había encontrado una cuenta médica que pensé que ya había pagado, por eso estaba distraída durante el desayuno. El viernes 18 me había quedado parada en la cocina porque estaba tratando de recordar si había apagado la estufa después de hacer té. Y el lunes 21 había llamado a Michael David porque había estado mirando fotos de su padre justo antes de la cena y tenía a David en mente. Pero Julieta había transformado cada uno de estos momentos completamente normales en evidencia de demencia. Lo más perturbador era la precisión de sus observaciones y lo convincentes que sonaban escritas de esa manera. Continué leyendo y encontré algo que me heló la sangre. Miércoles 23 de agosto. Cita programada con el Dr. Harrison, especialista en neurología geriátrica. Isabel no está consciente de esta cita. Le diré que es su chequeo de rutina con su médico habitual. Dr. Harrison. Ese no era mi médico. Mi doctor era el Dr. Stevens, a quien había estado viendo durante los últimos 10 años. Julieta había programado citas con doctores que yo no conocía, usando mi nombre y mi información médica. Rápidamente fotografié las páginas más importantes con mi teléfono, asegurándome de que el flash estuviera apagado. Necesitaba evidencia de lo que estaba haciendo. Cuando Julieta regresó a la sala, yo ya estaba sentada en mi silla habitual, fingiendo leer una revista. Isabel, querida, necesito recordarte sobre tu cita médica mañana, dijo con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. ¿Cita médica?, pregunté, fingiendo confusión. Pensé que mi próxima cita con el Dr. Stevens no era hasta el mes que viene. No, cariño, esta es con un especialista diferente. El doctor Stevens pensó que sería bueno que vieras a alguien que se especializa en cambios relacionados con la edad. Su voz tenía ese tono condescendiente que usas con niños pequeños. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, manteniendo mi voz inocente. Solo algunas cosas menores que hemos notado. Tu memoria, algunas confusiones pequeñas. Nada de qué preocuparse, pero es mejor ser cautelosos. La forma en que dijo «hemos notado» me enfureció. Como si Michael hubiera estado involucrado en estas observaciones, cuando yo sabía que él había estado demasiado ocupado en el trabajo como para notar algo tan sutil. ¿Michael está preocupado por mí?, pregunté, necesitando saber hasta dónde llegaba esta conspiración. Bueno, él ha estado muy ocupado, pero yo le he estado manteniendo informado. Está agradecido de que alguien esté prestando atención a estos detalles. La sonrisa de Julieta no llegaba a sus ojos. Esa noche, después de que Julieta se fuera, llamé a Michael. Mi corazón latía fuerte mientras marcaba su número, sin saber qué iba a descubrir. «Hola, mamá». Su voz sonaba cansada pero cariñosa. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, hijo. Solo quería escuchar tu voz». «¿Has estado preocupado por mí últimamente?» Hubo una pausa. «¿Preocupado? No más de lo usual». «¿Por qué?» Julieta mencionó que habías notado algunos cambios en mí. ¿Cambios? Mamá, honestamente he estado tan enterrado en este nuevo proyecto que apenas he tenido tiempo para respirar. Julieta dice que has estado bien cuando pregunto. ¿Hay algo que debería saber? Mi alivio fue inmediato y abrumador. Michael no sabía nada. Julieta estaba operando completamente sola, usando su nombre y su preocupación filial como excusas para sus acciones. No, hijo, solo quería asegurarme. Sabes cómo es una madre. Lo sé. Oye, lamento no haber estado más presente. Este proyecto debería terminar en unas pocas semanas y luego podremos pasar más tiempo juntos. Después de colgar, me sentí tanto aliviada como aterrorizada. Aliviada porque mi hijo no era parte de esta conspiración, pero aterrorizada porque eso significaba que Julieta estaba haciendo todo esto sola, lo que la hacía aún más peligrosa. El jueves por la mañana, fingí tomar mis vitaminas como siempre, pero esta vez las guardé cuidadosamente en una pequeña bolsa de plástico. Necesitaba saber exactamente qué me había estado dando. Más tarde ese día, mientras Julieta estaba en el baño, revisé rápidamente su bolso otra vez. Esta vez encontré algo que me hizo temblar.
una carpeta manila llena de formularios médicos ya completados. Los formularios eran para ingreso a Golden Years Assisted Living. Mi nombre estaba escrito en la parte superior, junto con información médica que yo nunca había proporcionado. En la sección de razón para el ingreso estaba marcada la casilla de demencia progresiva. Paciente requiere supervisión las 24 horas. Había formularios de autorización médica que me daban a Julieta poder legal sobre mis decisiones de salud. Formularios de transferencia de bienes que requerían mi firma. Incluso había una evaluación médica previa, completada por el Dr. Harrison, que describía mi supuesto estado mental deteriorado. Todo estaba preparado. Solo faltaba mi firma y la cita del viernes para hacer oficial el diagnóstico. Con manos temblorosas, fotografié cada documento. La evidencia era abrumadora. Julieta no solo había estado planeando internarme, había estado construyendo un caso médico y legal completo durante semanas. Cuando regresó del baño, yo ya estaba sentada inocentemente en mi lugar, pero mi mente corría a 1000 millas por hora. «Isabel, ¿estás emocionada por la cita de mañana?», preguntó, y pude detectar una nota de ansiedad en su voz que no había notado antes. «Supongo que sí», respondí, «aunque no estoy segura de por qué necesito ver a otro doctor. Es solo una precaución, querida, y después podremos discutir algunas opciones para asegurarnos de que tengas el mejor cuidado posible». Opciones. La palabra sonaba tan inocente, pero ahora sabía exactamente qué tipo de opciones tenía en mente. Esa noche, después de que se fuera, me senté en mi cocina mirando las pastillas que había estado fingiendo tomar, los documentos que había fotografiado y la libreta de observaciones falsas. La magnitud de la traición era abrumadora. Julieta había estado jugando un juego largo y calculado. Había estado construyendo un caso en mi contra, documentando evidencia falsa, programando citas médicas fraudulentas y preparando documentos legales para robar mi libertad y mi hogar. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado a su víctima. Mañana iría a esa cita con el doctor Harrison. Pero no sería la mujer confundida y manipulable que Julieta esperaba que fuera. Sería una mujer que sabía exactamente lo que estaba pasando y que tenía un plan propio. La guerra apenas comenzaba, y Julieta acababa de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. El viernes llegó con una claridad que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que descubrí la traición de Julieta, no había tomado ninguna de sus pastillas, y mi mente estaba completamente despejada. Era como despertar de una niebla que no sabía que estaba allí. Julieta llegó puntualmente a las 9 de la mañana para llevarme a la cita, vestida de manera conservadora y con una carpeta llena de lo que ahora sabía que eran documentos fraudulentos. «¿Cómo te sientes hoy, Isabel?», preguntó mientras me ayudaba a ponerme el abrigo, su voz llena de esa falsa preocupación que había perfeccionado. «Un poco nerviosa», admití, y no era mentira. Estaba nerviosa, pero no por las razones que ella pensaba. Durante el viaje al consultorio del Dr. Harrison, Julieta me preparó cuidadosamente para lo que esperaba que fuera mi actuación final. «Recuerda, Isabel, el doctor va a hacerte algunas preguntas sobre tu memoria. Solo sé honesta sobre cómo te has estado sintiendo confundida últimamente». «¿Confundida?», pregunté, fingiendo incertidumbre. «Sí, querida, como cuando olvidaste el nombre de tu vecina la semana pasada, o cuando no pudiste recordar dónde habías puesto tu medicamento. Cada ejemplo que daba era una distorsión de la realidad. Había tardado un segundo en recordar el nombre de mi vecina porque estaba pensando en otra cosa, y había movido mi medicamento a un lugar diferente porque el pastillero viejo se había roto. El consultorio del Dr. Harrison estaba en un edificio médico elegante en el centro de la ciudad. Mientras esperábamos en la sala de espera, noté que Julieta revisaba constantemente su teléfono, enviando mensajes a alguien, probablemente a su cómplice, informándole que todo iba según el plan. Cuando finalmente nos llamaron, el Dr. Harrison resultó ser un hombre de mediana edad, con una sonrisa que no me inspiró confianza. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Julieta cuando entramos, como si ella fuera su verdadera paciente.
Señora Ramírez, dijo, dirigiéndose a mí, pero manteniendo contacto visual con Julieta. Entiendo que ha estado experimentando algunos problemas de memoria. Bueno, comencé, decidiendo jugar el papel que esperaban. He tenido algunos momentos donde... Ha sido bastante preocupante, interrumpió Julieta suavemente. Ayer por la mañana no podía recordar si había desayunado o no. Era una mentira completa. Ayer había desayunado avena con fresas y habíamos hablado específicamente sobre cómo me gustaba agregar canela. El doctor Harrison asintió gravemente y comenzó con sus preguntas. Eran diseñadas para hacer que cualquier persona normal pareciera confundida. Preguntas sobre fechas específicas de eventos de hace décadas, problemas matemáticos complejos y series de palabras para recordar mientras te distraía con otras tareas. Fingí tener dificultades donde esperaban que las tuviera, pero mantuve mi competencia en áreas que sabía que sería sospechoso fingir no saber. Era un equilibrio delicado. Señora Ramírez, dijo finalmente el doctor, basándome en lo que veo aquí y en la información que su nuera me ha proporcionado durante las últimas semanas, estoy preocupado por signos tempranos de deterioro cognitivo. Las últimas semanas. Julieta había estado en contacto con este hombre durante semanas, construyendo su caso en mi contra. ¿Qué significa eso?, pregunté, fingiendo la confusión y el miedo que una mujer inocente sentiría al escuchar ese diagnóstico. Significa que necesitamos considerar opciones para asegurar su seguridad y bienestar, respondió el doctor, intercambiando una mirada significativa con Julieta. Después de la cita, Julieta manejó en silencio durante varios minutos. Podía sentir la satisfacción irradiando de ella como calor de un horno. Isabel, dijo finalmente, su voz cargada de falsa compasión. Necesitamos hablar sobre lo que el doctor dijo. Estoy asustada, Julieta, admití, y esta parte era genuina. Estaba aterrorizada, pero no por mi salud mental. Lo sé, querida, pero no tienes que pasar por esto sola. Michael y yo hemos estado discutiendo opciones, y creemos que podría ser mejor para ti estar en un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente. ¿Qué tipo de lugar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un lugar agradable donde tendrás enfermeras las 24 horas, actividades diseñadas para personas como tú, y no tendrás que preocuparte por cosas como pagar cuentas o mantener una casa. La forma en que dijo «personas como tú» me hizo querer gritar. Pero mantuve mi compostura. ¿Pero qué pasará con mi casa? Bueno, eso es algo de lo que Michael y yo podemos encargarnos. No querrás la carga de preocuparte por eso. Cuando llegamos a casa, Julieta insistió en entrar conmigo. Una vez dentro, se dirigió directamente a la cocina y preparó mis vitaminas con una eficiencia que ahora reconocía como siniestra. El doctor dice que es muy importante que mantengas tu rutina de medicamentos, dijo, entregándome las pastillas con un vaso de agua. Esta vez, en lugar de fingir tomarlas, decidí ser más directa en mi investigación. Julieta, ¿qué son exactamente estas pastillas? Nunca las había visto antes. Son suplementos especiales que el doctor Stevens recomendó. Mintió sin pestañear. Están diseñados para ayudar con la función cerebral. ¿Puedo ver el frasco? Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Oh, lo dejé en casa. Pero no te preocupes, ya tengo todo medido en tu pastillero. Después de que se fue, llamé inmediatamente al consultorio del doctor Stevens. Hola, soy Isabel Ramírez. ¿Podrían decirme si el doctor Stevens me recetó algún suplemento cerebral recientemente? Déjeme revisar su expediente. No, señora Ramírez. Su última visita fue hace 3 meses para su chequeo anual, y no se prescribieron nuevos medicamentos o suplementos. Mi sospecha se confirmó. Julieta me había estado mintiendo sobre todo. Esa tarde decidí hacer algo que sabía que era arriesgado pero necesario. Llevé una de las pastillas que había estado guardando a una farmacia en el otro lado de la ciudad donde nadie me conocía. Disculpe, le dije al farmacéutico. Mi nuera me está dando estas vitaminas, pero quiero asegurarme de que no interfieran con mis otros medicamentos. ¿Podría identificar qué es esto? El farmacéutico, un hombre mayor con gafas gruesas,
Examinó la pastilla cuidadosamente. Señora, esto no es una vitamina. Es lorazepam, un medicamento para la ansiedad. En una dosis bastante alta, diría que 2 miligramos. Mi sangre se heló. ¿Qué hace ese medicamento? Bueno, se usa para tratar la ansiedad, pero en alguien que no lo necesita, especialmente en esta dosis, puede causar confusión, pérdida de memoria, desorientación. ¿Está segura de que debería estar tomando esto? No. Dije con una voz que apenas reconocí como mía. No debería. El farmacéutico me miró con preocupación. Señora, si alguien le está dando esto sin su conocimiento o sin una receta apropiada, eso es muy serio. Debería hablar con su médico o incluso considerar contactar a las autoridades. Conduje a casa en un estado de shock total. Julieta no solo había estado documentando falsamente mi supuesto deterioro mental, había estado causándolo activamente. Las pastillas que insistía en que tomara estaban diseñadas para hacer que actuara exactamente como alguien con demencia. Todo encajaba de manera horrible. Los momentos de confusión que había experimentado, la neblina mental, los lapsos de memoria que me habían preocupado, todo había sido causado por las drogas que Julieta me había estado administrando sistemáticamente. Era un plan diabólicamente inteligente. Crear los síntomas que luego documentaría como evidencia de mi incapacidad mental. Y si yo hubiera seguido tomando esas pastillas en la dosis que ella quería, probablemente habría desarrollado dependencia o daño cognitivo real. Esa noche me senté en mi sala, mirando la pastilla que había llevado al farmacéutico, y entendí completamente la profundidad de la crueldad de Julieta. Ella no estaba simplemente planeando robar mi casa y mi libertad. Estaba dispuesta a destruir mi mente para hacerlo, pero había subestimado una cosa crucial. Una vez que dejas de drogarte a alguien, su mente se aclara. Y mi mente nunca había estado más clara. Ahora sabía exactamente contra qué me enfrentaba, y era hora de contraatacar. El sábado por la mañana me desperté con una determinación que no había sentido en años. Ya no era la víctima confundida que Julieta pensaba que había creado. Era una mujer de 62 años, con décadas de experiencia resolviendo problemas, y Julieta acababa de convertirse en el problema más grande de mi vida. Mi primer paso fue documentar todo meticulosamente. Saqué mi antigua computadora portátil, esa que Julieta siempre decía que era demasiado complicada para que yo la usara, y comencé a escribir un registro detallado de todo lo que había descubierto. Fechas, horas, conversaciones exactas, fotografías de los documentos fraudulentos, el nombre del farmacéutico que había identificado las pastillas, los números de teléfono de todos los médicos involucrados. Si iba a luchar contra Julieta, necesitaba armas, y la evidencia era mi arsenal más poderoso. Mientras escribía, mi teléfono sonó. Era Julieta, por supuesto. «Buenos días, Isabel. ¿Cómo dormiste?» «Bien», mentí, manteniendo mi voz débil y confundida. «Aunque estuve pensando en lo que el doctor dijo ayer». «Lo sé, querida, es mucho para procesar. Por eso Michael y yo pensamos que sería mejor si yo me quedara contigo este fin de semana, solo para asegurarme de que estés bien». Mom, mi corazón se aceleró. Julieta quería quedarse conmigo, probablemente para asegurarse de que siguiera tomando las pastillas y para continuar documentando mi supuesto deterioro. «No quiero ser una molestia», dije, jugando el papel de la anciana insegura. «Nunca eres una molestia, Isabel. Llegaré alrededor del mediodía con algunas cosas. También traeré la cena». Después de colgar, supe que tenía aproximadamente 3 horas para ejecutar la primera fase de mi plan. Conduje hasta el centro de la ciudad, a una oficina que había encontrado en línea, Investigaciones Privadas Morrison. El detective privado era una mujer de aproximadamente 40 años, llamada Sarah Morrison, con ojos astutos y una actitud directa que me inspiró confianza inmediatamente. «Señora Ramírez», dijo después de que le expliqué mi situación, «lo que me está describiendo es fraude de ancianos, abuso financiero y posiblemente intento de secuestro. Esto es muy serio. ¿Puede ayudarme?» «Absolutamente, pero necesitamos movernos rápido y ser inteligentes al respecto. Si su nuera sospecha que usted sabe lo que está pasando, podría acelerar sus planes.
Sara me explicó que necesitaríamos evidencia de audio y video de Julieta admitiendo sus planes, además de la evidencia documental que ya había recopilado. Le voy a dar algunos dispositivos pequeños de grabación. Son prácticamente invisibles y muy fáciles de usar. Su trabajo será conseguir que ella hable sobre sus planes, preferiblemente cuando esté hablando con su cómplice. Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un botón de camisa, pero que era en realidad una cámara y grabadora de alta calidad. También voy a instalar algunas cámaras ocultas en su casa hoy, mientras ella no está. ¿Tiene algún lugar donde pueda guardar las pastillas que le está dando? Necesitamos evidencia física de lo que contienen. Ya tengo algunas guardadas, le dije, sintiéndome como una espía en una película. Perfecto. También voy a contactar a un abogado especializado en derecho de ancianos. Va a necesitar protección legal inmediata. Después de reunirme con Sara, fui a ver al abogado que ella recomendó, Roberto Sandoval. Era un hombre mayor con cabello gris y una reputación excelente según las reseñas en línea. Señora Ramírez, dijo después de revisar toda mi evidencia, lo que su nuera está haciendo constituye múltiples delitos graves: fraude, falsificación de documentos médicos, administración no autorizada de sustancias controladas. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a crear documentos legales que establezcan claramente su competencia mental. Segundo, vamos a cambiar todos sus documentos importantes para revocar cualquier acceso que pueda haber dado a su nuera. Tercero, vamos a preparar una orden de restricción para el momento adecuado. ¿Cuánto va a costar todo esto? Mis honorarios son de $300 por hora, pero créame, esto vale cada centavo. Su casa vale $700,000, según lo que me dice. Estamos peleando por mucho más que dinero. Estamos peleando por su libertad. Regresé a casa justo a tiempo. Julieta llegó 5 minutos después de que terminé de esconder todas las cámaras que Sara había instalado rápidamente mientras yo estaba con el abogado. «Hola, querida», dijo Julieta, cargando una maleta pequeña y bolsas de comida. Traje todo lo que necesitamos para un fin de semana relajante. Lo primero que hizo fue dirigirse a la cocina para preparar mis vitaminas. Yo tenía el dispositivo de grabación encendido en mi camisa. «Asegurémonos de que tomes tus medicamentos a tiempo», dijo, con esa voz dulce que ahora me daba escalofríos. «Julieta», dije, fingiendo confusión. «Estoy un poco preocupada por todas estas pastillas. ¿Estás segura de que necesito tantas?» «Por supuesto, Isabel. El doctor fue muy específico sobre la importancia de mantener el régimen exacto». Mientras hablaba, pude ver que estaba contando cuidadosamente las pastillas restantes en el frasco, asegurándose de que yo hubiera estado tomándolas. ¿Qué pasará si no me siento mejor? Bueno, si las cosas empeoran, tendremos que considerar opciones más serias para tu cuidado. ¿Cómo qué? Como el lugar del que hablamos ayer, Golden Years. Es realmente hermoso, Isabel. Tendrías tu propia habitación, enfermeras que se asegurarían de que tomes tu medicamento correctamente, actividades. ¿Pero podría regresar a casa cuando me sienta mejor? Hubo una pausa muy breve, pero la capté. Bueno, querida, estos tipos de condiciones generalmente no mejoran, pero estarías mucho más segura y cómoda allí. Durante la cena, Julieta siguió presionando sutilmente la idea del asilo, pintando un cuadro de cómo sería mejor para mí. Cada palabra estaba siendo grabada. Después de la cena, fingí estar muy cansada y confundida por las pastillas que había fingido tomar. «Creo que debería acostarme temprano», dije, actuando más desorientada de lo que había estado en semanas. «Por supuesto, querida, pero antes hay algo de lo que necesitamos hablar». Me llevó a la sala y sacó una carpeta de su maleta. «Isabel, he estado pensando en lo que el doctor dijo y creo que deberíamos ser proactivos sobre tu situación». Sacó varios documentos legales. Reconocí algunos de ellos de las fotos que había tomado de su bolso días antes. Estos son solo algunos papeles que harían las cosas más fáciles, sí, cuando necesites más cuidado. Poder legal médico, poder legal financiero, algunas cosas sobre la casa. ¿La casa?, pregunté, fingiendo estar más confundida. «Solo formalidades, querida.
para asegurar que Michael y yo podamos tomar las mejores decisiones para ti. Me entregó un bolígrafo. Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Miré los documentos, fingiendo leer con dificultad. En realidad, estaba memorizando cada detalle para el abogado. No estoy segura de entender todo esto, dije. No necesitas entenderlo, Isabel. Solo confía en mí. Solo quiero lo mejor para ti. ¿Podemos esperar hasta que Michael esté aquí? Me gustaría que él también lo viera. Vi un destello de irritación cruzar su rostro. Michael está muy ocupado en el trabajo, querida. Él confía en que yo maneje estas cosas. Pero es mi casa, y siempre será tuya, mintió suavemente. Estos papeles solo me dan la autoridad para ayudarte a manejarla cuando no puedas hacerlo por ti misma. No firmé nada esa noche, usando mi confusión fingida como excusa. Pero había conseguido que admitiera en grabación que estaba tratando de obtener control legal sobre mi casa y mis finanzas sin la participación de Michael. Cuando finalmente me fui a la cama, Julieta insistió en darme una pastilla para dormir. Solo para asegurar que descanses bien, dijo. Fingí tomarla, pero la escupí en un pañuelo tan pronto como salió de mi habitación. Acostada en la oscuridad, escuché a Julieta hacer una llamada telefónica desde la sala. Su voz estaba baja, pero las cámaras ocultas la captarían todo. Sí, está progresando perfectamente. No firmó Tonight, pero está mucho más confundida. Tal vez necesitemos aumentar la dosis. El lunes deberíamos poder. Sí, el comprador sigue interesado en los 700,000. Cada palabra era otra pieza de evidencia, otra prueba de su traición. Pero lo más importante era que ahora tenía un equipo, un detective privado, un abogado, evidencia sólida y un plan. Julieta había pasado semanas construyendo su caso en mi contra. Ahora era mi turno de construir el mío en contra de ella. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía la intención de ganar. El domingo por la mañana, desperté con una mezcla de nervios y determinación. Hoy sería el día en que Julieta cavaría su propia tumba, y yo me aseguraría de que fuera lo suficientemente profunda. Sarah Morrison había llegado temprano, antes de que Julieta despertara, para revisar las grabaciones de la noche anterior y finalizar nuestro plan. Isabel, me susurró mientras revisábamos las grabaciones en mi teléfono, esto es oro puro. La tenemos admitiendo fraude, conspiración e intento de obtener control fraudulento de su propiedad. Pero necesitamos el golpe final. ¿Qué quieres decir? Necesitamos que admita toda la operación completa, incluyendo las drogas, el plan del asilo y la participación de su cómplice. ¿Crees que puedes hacer que llame a su socio mientras tú estás presente? Puedo intentarlo. Sarah me mostró un pequeño dispositivo. Este es un transmisor. Si las cosas se ponen peligrosas, presiona este botón y estaré aquí en menos de 5 minutos. ¿Entiendes? Asentí, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando Julieta se despertó, parecía estar de mejor humor de lo usual. Probablemente pensaba que estaba cerca de lograr su objetivo. «Buenos días, querida», dijo, dirigiéndose inmediatamente a preparar mis pastillas matutinas. «¿Cómo dormiste?» «Muy confundida», mentí, frotándome las sienes como si tuviera dolor de cabeza. «Sigo pensando en esos papeles de anoche. Todo me da vueltas». «Eso es exactamente por lo que necesitas ayuda con estas decisiones», dijo con satisfacción. «Tu mente ya no puede manejar estas cosas complicadas». Después del desayuno, decidí implementar mi plan. «Julieta», dije, actuando como si acabara de recordar algo importante. «Ayer olvidé mencionarte algo. Mi vecina Margaret vino mientras tú no estabas y me dijo algo extraño». «¿Qué dijo?», preguntó, y pude ver que inmediatamente se puso alerta. Dijo que vio a un hombre revisando mi casa desde la calle, tomando fotos. Dijo que parecía un tasador o algo así. ¿Sabes algo sobre eso? Vi pánico cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. «Oh, eso. Bueno, sí, querida. Pedí que alguien viniera a hacer una evaluación de la propiedad. Solo como precaución, para saber el valor actual de tu casa para propósitos de seguro». «¿Propósitos de seguro?» «Sí,
y también para el proceso de planificación patrimonial que necesitaremos hacer pronto. La estaba presionando y podía ver que estaba incómoda. Era hora de subir la presión. Julieta, estoy muy confundida sobre todo esto. ¿Podrías llamar a Michael? Creo que necesito hablar con él sobre todas estas decisiones. Isabel, ya te dije que Michael está muy ocupado. Pero es mi hijo, insistí, dejando que mi voz se volviera un poco más fuerte, como una anciana confundida que se está agitando. Quiero que él esté involucrado en las decisiones sobre mi casa. Está bien, dijo rápidamente, claramente queriendo calmarme. Déjame hacer una llamada rápida para organizar algunas cosas, y luego podemos llamar a Michael juntas. Perfecto. Exactamente lo que esperaba. Voy a hacer la llamada desde el patio, dijo, para que tengas algo de tranquilidad. Pero yo sabía que las cámaras ocultas captarían todo, incluso en el patio. La observé a través de la ventana mientras marcaba un número. Su postura corporal era tensa, agitada. Tenemos un problema, la escuché decir cuando las cámaras captaron su voz. La vieja está pidiendo hablar con Michael y Margaret vio al tasador. Sí, sé que dijiste que fueras discreto. Paró de caminar y bajó aún más la voz, pero los dispositivos de Sara eran de alta calidad. No podemos esperar más. Necesitamos acelerar todo. El lunes tengo que llevarla al asilo, con o sin los papeles firmados. ¿Qué quieres decir con que puede ser peligroso? Bueno, aumenta la dosis entonces. Necesita estar completamente confundida para el lunes por la mañana. Mi sangre se heló. Estaba hablando de aumentar la dosis de drogas que había estado dándome. Los $700,000 no van a esperarnos para siempre, Carlos. El comprador dijo que tiene otros lugares que está considerando. Sí, ya sé que necesitamos la firma, pero si la llevamos al asilo primero, podremos decir que firmó los documentos antes de que su condición empeorara. Carlos, ahora tenía el nombre de su cómplice. ¿Qué quieres decir con que alguien podría estar investigando? Nadie sospecha nada. La vieja ha estado tomando las pastillas religiosamente y Michael está completamente ajeno a todo. Siguió hablando durante varios minutos más, y cada palabra era más incriminatoria que la anterior. Habló sobre cómo habían falsificado los documentos médicos, cómo habían encontrado al doctor Harrison que estaría dispuesto a firmar cualquier cosa por el precio correcto, y cómo planeaban dividir el dinero de la venta de mi casa. Cuando finalmente terminó la llamada y regresó adentro, yo estaba sentada en mi silla favorita, fingiendo leer una revista con expresión confundida. ¿Todo bien?, pregunté inocentemente. Sí, querida. Solo estaba coordinando algunas cosas para hacer tu transición más fácil. ¿Transición? A tu nuevo hogar en Golden Years. Creo que será mejor si vamos mañana a visitarlo, para que puedas acostumbrarte a la idea. ¿Mañana? Fingí pánico. Pero pensé que primero íbamos a hablar con Michael. Michael ya está de acuerdo con la decisión, Isabel. Él quiere lo mejor para ti. Era mentira, y ambas lo sabíamos, pero yo necesitaba que siguiera hablando. Pero mi casa, todas mis cosas. No te preocupes por eso. Michael y yo nos encargaremos de todo. No quieres la carga de preocuparte por esas cosas en tu estado. ¿Mi estado? Tu condición mental, querida. El doctor fue muy claro sobre eso. Durante el almuerzo, Julieta insistió en que tomara una pastilla extra para la ansiedad. El doctor dijo que podría necesitar un poco más de medicamento mientras te adaptas a los cambios, explicó. Fingí tomar la pastilla, pero la escondí como siempre había estado haciendo. Por la tarde, recibí una llamada que cambió todo. Era Michael. «Mamá, ¿cómo estás? Julieta me dijo que has tenido algunas citas médicas». Era mi oportunidad. Con las cámaras grabando y Julieta escuchando cada palabra, necesitaba ser muy cuidadosa. «Hola, hijo. Sí, he estado viendo a algunos doctores nuevos». ¿Doctores nuevos? ¿Qué pasó con el doctor Stevens? Bueno, Julieta dice que necesito ver especialistas. ¿Especialistas en qué? Pude ver a Julieta acercándose, claramente queriendo tomar control de la conversación. En mi memoria, dije simplemente. ¿Tu memoria? Mamá, cuando hablamos la semana pasada parecías estar perfectamente bien. Michael, interrumpió Julieta, tomando el teléfono de mis manos. Hola, amor. Sí, hemos tenido algunas preocupaciones.
Y así comenzó la misma rutina de mentiras que había estado perpetrando durante semanas. Pero esta vez, todo estaba siendo grabado, y Michael estaba escuchando las inconsistencias en su historia. Espera, escuché que Michael decía: ¿cuándo exactamente comenzaron estos problemas de memoria? Porque mamá y yo hablamos regularmente y nunca mencionaste nada específico antes. Pude ver a Julieta comenzar a sudar. Bueno, han sido cambios gradual. ¿Y quién es este doctor Harrison? Mamá siempre ha ido al doctor Stevens. Es un especialista que el doctor Stevens recomendó. Dame el número de doctor Stevens. Quiero hablar con él sobre esta referencia. El pánico en los ojos de Julieta era inconfundible ahora. Todo su cuidadoso plan estaba comenzando a desmoronarse, y ella lo sabía. Michael, cariño, no necesitas preocuparte por todos estos detalles. Julieta, se trata de mi madre. Por supuesto que necesito preocuparme por los detalles. Fue en ese momento que supe que tenía todo lo que necesitaba. Julieta había perdido el control de la narrativa. Michael estaba empezando a hacer las preguntas correctas, y yo tenía evidencia de todo. La trampa había funcionado perfectamente. Ahora era tiempo para la revelación final. El lunes por la mañana llegó como el amanecer después de la tormenta más larga de mi vida. Julieta había pasado toda la noche del domingo inquieta, haciendo llamadas susurradas y revisando constantemente su teléfono. Sabía que algo no estaba saliendo según su plan, pero no tenía idea de cuán completamente había sido expuesta. A las 8 de la mañana, exactamente como habíamos coordinado, Michael llegó a mi casa sin previo aviso. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación que no había visto desde que era niño, y había descubierto que alguien había estado molestando a su compañero de escuela. «Mamá», dijo, abrazándome con una fuerza que me dijo que sabía que algo estaba terriblemente mal. «Necesitamos hablar». Julieta apareció desde la cocina, claramente sorprendida por su llegada inesperada. «Michael, cariño, ¿qué haces aquí tan temprano? Pensé que tenías esa reunión importante». «Cancelé todas mis reuniones», dijo secamente. «Después de nuestra conversación de ayer, decidí que necesitaba entender exactamente qué está pasando con la salud de mi madre». Vi a Julieta tragar saliva. «Por supuesto, es solo que...» «Mamá», Michael se dirigió directamente a mí. «Quiero que me cuentes todo, desde el principio. Cada cita médica, cada nuevo medicamento, cada conversación sobre tu salud. Todo». Era el momento que había estado esperando durante días, con las cámaras ocultas grabando cada segundo y Michael finalmente prestando atención. Era hora de la verdad. «Hijo», comencé, y mi voz era más clara y fuerte de lo que había sido en semanas. «Hay algunas cosas que necesitas saber». Vi los ojos de Julieta llenarse de pánico real cuando se dio cuenta de que mi confusión fingida había desaparecido completamente. «Isabel», dijo rápidamente, «no queremos preocupar a Michael innecesariamente». «No», dije firmemente. «Michael tiene derecho a saber la verdad». Durante la siguiente hora le conté todo a Michael. La conversación telefónica que había escuchado accidentalmente, las pastillas que no eran vitaminas, los documentos fraudulentos, las citas médicas con doctores que yo nunca había elegido, y todo el plan para internarme en un asilo y vender mi casa. Michael escuchó en silencio creciente horror, su mirada alternando entre mi rostro y el de Julieta, que se había puesto pálida como papel. «¿Es esto cierto?», le preguntó finalmente a Julieta, su voz peligrosamente tranquila. «Michael, tu madre ha estado muy confundida. Estos son exactamente los tipos de paranoia y delirios que el doctor dijo que podríamos esperar». «¿Qué doctor?», preguntó Michael. «Porque llamé al doctor Stevens ayer por la noche. Dice que no ha visto a mi madre en 3 meses y que nunca la refirió a ningún especialista». Julieta abrió la boca, pero no salieron palabras. «También», continuó Michael, «hice algunas llamadas más. El doctor Harrison, el supuesto especialista en neurología, perdió su licencia médica hace 2 años por falsificar documentos. Y Golden Years Assisted Living me dijo que alguien usando el nombre de mi madre había estado haciendo consultas sobre admisión,
pero que nunca habían hablado directamente conmigo, a pesar de que les dijeron que yo era su contacto de emergencia. Era hermoso ver cómo todo el cuidadoso plan de Julieta se desmoronaba ante la investigación real. Michael, Julieta trató una vez más. Tu madre necesita ayuda. Mira cómo se está comportando ahora, todas estas acusaciones salvajes. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta final. Michael, dije calmadamente, hay algo más que necesitas ver. Caminé hasta mi dormitorio y regresé con la bolsa de pastillas que había estado guardando, junto con el reporte del farmacéutico que las había identificado. Estas son las vitaminas que tu esposa ha estado insistiendo en que tome. Según este farmacéutico, son lorazepam, un medicamento para la ansiedad que en alguien que no lo necesita puede causar confusión, pérdida de memoria y desorientación. Michael tomó el reporte y lo leyó cuidadosamente. Cuando levantó la vista, su rostro había cambiado completamente. La confusión y preocupación habían sido reemplazadas por algo que reconocí como furia pura. ¿Has estado drogando a mi madre?, le preguntó a Julieta, su voz tan fría que me dio escalofríos. Yo estaba tratando de ayudarla con su ansiedad. ¿Con medicamentos no recetados? ¿Sin el conocimiento de su médico? ¿Sin su conocimiento? Julieta comenzó a llorar, pero eran lágrimas de una persona que sabía que había sido atrapada, no de alguien genuinamente arrepentida. Michael, por favor, tienes que entender. Tu madre estaba deteriorándose y yo solo quería. ¿Querías qué? ¿Acelerar el proceso? Fue entonces que escuchamos el timbre de la puerta. Era Sarah Morrison, llegando exactamente a tiempo como habíamos planeado. Señora Ramírez, dijo Sarah cuando la hice pasar. Tengo los resultados de nuestra investigación. Michael me miró con confusión. ¿Investigación? Michael, dije, conoce a Sarah Morrison. Es la detective privada que contraté cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Sarah abrió su carpeta y comenzó a explicar todo lo que había descubierto durante los últimos días. Las grabaciones de Julieta admitiendo el plan completo, las fotografías de los documentos fraudulentos, la evidencia de las pastillas y lo más damning de todo, las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Carlos, su cómplice. ¿Carlos?, preguntó Michael. ¿Quién diablos es Carlos? Fue Julieta quien finalmente contestó, su voz apenas un susurro. Es mi exnovio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael se sentó pesadamente en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. ¿Tu exnovio?, repitió. ¿Has estado planeando robar e institucionalizar a mi madre con tu exnovio? Michael, por favor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Michael. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Sarah respondió por ella. Según nuestras grabaciones, al menos 3 meses, posiblemente más. Michael se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Julieta. Cuando se volvió, su expresión era de alguien que había tomado una decisión final. «Sal de mi vista», dijo en voz baja. «Michael, sal de mi vista», gritó, y nunca había escuchado a mi hijo gritar así. «Y sal de la casa de mi madre, ahora». «Pero mis cosas». «Sarah», Michael se dirigió a la detective. «¿Qué opciones legales tenemos?» «Múltiples delitos graves», respondió Sarah. «Fraude de ancianos, falsificación de documentos, administración no autorizada de sustancias controladas, intento de secuestro, conspiración para cometer fraude. Suficiente para varios años de prisión». Julieta se derrumbó completamente entonces, sollozando y suplicando perdón. Pero era demasiado tarde para las lágrimas. «¿Quieres presentar cargos?», me preguntó Sarah. Miré a Julieta, esta mujer que había intentado robar no solo mi casa y mi dinero, sino mi libertad, mi dignidad y mi relación con mi hijo. Una parte de mí quería verla sufrir como ella había planeado hacerme sufrir a mí. Pero entonces miré a Michael, mi hijo que tendría que vivir con el conocimiento de que había estado casado con alguien capaz de tal crueldad, y tomé mi decisión. «Quiero que se vaya», dije calmadamente. «Quiero que salga de nuestras vidas y nunca regrese.
Si presenta cargos de divorcio contra Michael sin intentar tomar nada que no trajo al matrimonio, y si firma documentos prometiendo nunca contactarnos de nuevo, no presentaré cargos criminales. Sara me miró con sorpresa. Isabel, tienes un caso sólido. Podría ir a prisión por años. Lo sé, dije. Pero a veces, la mejor venganza es simplemente ser libre. 3 meses después, los papeles de divorcio fueron finalizados. Julieta había firmado todo sin pelear, probablemente agradecida de evitar la prisión. Michael nunca supo todos los detalles de lo que Carlos y ella habían planeado hacer con el dinero de mi casa. Algunos secretos son demasiado crueles para compartir, incluso en nombre de la honestidad. Mi casa está ahora en un fideicomiso que Michael no puede tocar hasta que yo muera de causas naturales, y solo después de que un panel de 3 médicos independientes certifique mi muerte. No porque no confíe en Michael, sino porque ahora entiendo que cualquiera puede ser manipulado por la persona correcta. Michael y yo almorzamos juntos todos los domingos ahora. Hablamos más en estos últimos meses de lo que habíamos hablado en años. La traición de Julieta, aunque dolorosa, nos acercó de maneras que nunca esperé. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera escuchado esa conversación telefónica. Si habría terminado en Golden Years, confundida y sola, mientras Julieta y Carlos disfrutaban de mi dinero y mi casa. Pero no paso mucho tiempo pensando en eso. En lugar de eso, me enfoco en mi jardín, en mis libros, en las largas conversaciones con mi hijo, y en la profunda satisfacción de saber que aunque alguien trató de robar mi vida, no solo sobreviví, sino que salí más fuerte. La justicia no siempre tiene que ser ruidosa. A veces, la victoria más dulce es simplemente la paz que viene después de la tormenta, cuando finalmente puedes respirar libremente en tu propia casa, sabiendo que nadie más controla tu destino. Tengo 62 años, y finalmente he aprendido que la mayor fortaleza no está en evitar que te lastimen, sino en levantarte después de que intentan derribarte. Y estoy de pie, más fuerte que nunca.